Muy bien, ya estamos igual transmitiendo en vivo en Facebook Live. Entonces, si tienen gente por ahí, también les pueden mandar el link sin mayor problema. Ahorita se los dejo aquí en el chat para que lo puedan compartir quienes gusten. Y ya se empieza a conectar la gente de igual forma en Facebook. Entonces, bien, perfecto. Bien. Voy comentando rapidísimo. Para los que estén conectados en Zoom, les damos la bienvenida. Qué bueno que nos permiten tener estos momentitos con ustedes para poder ampliar nuestros conocimientos, saber de algunas cosas que no conocemos, no preguntamos o no, simplemente no están en nuestras pláticas cotidianas. Bien, entonces les voy a pedir apoyo que si a lo largo de la presentación que nos va a presentar el doctor Ivo, si van teniendo dudas, les pediríamos que quienes estén en Zoom lo puedan hacer a través de una pestañita que les aparece, que es de preguntas y respuestas, ¿bien? Porque en el chat se nos van perdiendo a veces. Entonces, en la sección de preguntas y respuestas, si nos van colocando allí las dudas que van teniendo, y posterior, en cuanto termine la presentación, haremos una sección para contestar todas estas dudas. Quienes nos estén viendo desde Facebook, sin mayor problema, sobre los comentarios, si nos gustan ir dejando sus dudas y yo las voy leyendo al final. Bien, me parece que justamente siempre nos gusta ser muy puntuales por la gente que llega en tiempo, estamos aquí, igual el tiempo del doctor es totalmente valioso. Bien, entonces siendo 7 en punto, me gustaría empezar a dar inicio. Tenemos ya 40 conectados en Facebook, 31 conectados en Zoom, poco a poco irá accediendo la gente, pero bueno, vamos dando inicio. Me gustaría empezar pues presentándoles. Hoy estamos muy felices porque tenemos como invitado al doctor Ivo Humberto Pineda Somo de Villa, bien, quien tiene la especialidad en urología y hoy nos va a hablar de un tema que a veces es tabú o no es común platicar o escuchar, como les decía, pero con confianza, pues queremos que nos hagan todas estas dudas, que tengan preguntas. Yo no mencionaré en este caso los nombres de quienes nos lo estén haciendo para que quede ahí el tema de privacidad y se puedan resolver todas las dudas que vaya teniendo. Entonces, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, tan valioso, que yo sé que en estos tiempos todos tienen tema muy ocupado, pero le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Marisol, por la invitación y al Hospital Puebla también por el espacio para poder compartir con ustedes acerca del tema de virus del papiloma humano en el hombre. Un tema que, como bien dices, un poco tabú, o no tabú, sino más bien todos preferimos no hablar de eso. No Es algo muy frecuente, extremadamente frecuente, es algo que veo en la consulta todos los días. Todos los días hay pacientes que acuden para tratarse con algún tema de virus del papiloma. Y pues sí, es un tema que está cada vez haciéndose más público, más de conocimiento general, ¿sí? Ya inclusive en la televisión, en los programas más coloquiales ya se empieza a hablar un poquito al respecto y creo que es muy importante porque es una enfermedad que, pues bueno, si se trata a tiempo puede ser un poquito incómoda, pero no pasar a mayores, pero un diagnóstico tardío, pues sí puede tener consecuencias muy importantes, ¿no? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias y bueno, yo doy paso a su presentación. Bueno, entonces vamos a empezar. Muy bien. Bueno, pues nuevamente el virus del papiloma humano en el hombre. Vamos primero como una breve introducción, un poquito de tecnicismos, pero para tener una idea más amplia, ahorita que están de moda los virus y el coronavirus, pues ya todo el mundo ya tiene por lo menos la introducción. Es un virus, sí, como bien lo dice su nombre. Hay más de 100 serotipos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchas variantes del mismo virus. Más o menos 40 de estos afectan la zona genital y se pueden transmitir sexualmente. Los más, vamos a llamarlos populares, los más comunes, los serotipos 6 y 11, que son los que causan verrugas como las de la imagen, y el 16 y 18, que son los causantes de cáncer. Estos pueden causar cáncer a nivel del cervix, el cáncer cervicouterino, en el ano, en la vulva, en la vagina y en el pene. Este es un virus también que tiene predilección por la epidermis, le gusta las zonas con piel
con piel con queratina específicamente, y se fija los queratinocitos, que son las células que cubren toda la piel. El periodo de incubación, que a veces también es una pregunta muy, muy importante de los pacientes, ¿hace cuánto lo contraje? ¿No? Pues esto puede variar desde semanas hasta años, incluso en algunos pacientes. Entonces es una respuesta que es muy difícil de contestar. Es un virus que está distribuido en todo el mundo, ¿sí? Es de las infecciones de transmisión sexual más frecuente que hay. En las mujeres, pues es responsable del cáncer cervicouterino como la causa número 1. Y la OMS maneja una estadística, un dato muy, muy práctico para todos, y creo que es lo que hay que tener en cuenta, que hay 75% de posibilidades de ser portador a las personas que han tenido más de 3 parejas sexuales a lo largo de su vida. Entonces, este dato vamos a tenerlo en cuenta y guardarlo ahí en la mente, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte del tratamiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos un espectro clínico, subclínico y latentes. ¿Qué quiere decir esto? Partes de la enfermedad o momentos de la enfermedad donde hay manifestaciones, donde podemos observar alguna lesión, algo que podemos ver, tocar, sentir. El aspecto subclínico, cuando empieza a haber manifestaciones, pero todavía no hay algo muy evidente. Y en aquellos pacientes con enfermedad latente, que son portados, los portadores, por así llamarlo, que la tienen, pero no tienen una actividad en ese momento. En cuanto a la presentación, yo sé que todos se mueren de ganas de ver las imágenes, pero vamos a dejar esas para un pequeño espectro, porque son bastante fuertes. Pero bueno, las verrugas vulgares, las verrugas planas, las verrugas plantares, anogenitales, condilomas acuminados, son muchos de los nombres que se les dan, y pues bueno, en términos sencillos es una verruga, una lesión que sale por encima de la piel. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes para que se vean lo amplio que puede ser el panorama del virus del papiloma humano y de tantos serotipos. Las lesiones que tenemos en manos. Esta tercera imagen de arriba es una imagen con acercamiento del meato uretral, o sea, el orificio en la punta del pene por donde sale la orina, con la presencia de condilomas saliendo a través de ella. Una lesión en la ingle, que ya es una lesión precancerosa inclusive, con datos de condilomas en la zona del surco balano prepucial o por debajo del glande, y este paciente pues está afectado casi todo el tamaño del pene. Una lesión mucho más común, pero menos... no tanto relacionada a la transmisión sexual, pero definitivamente que el papiloma es causante de esto, son las verrugas plantares, como las que vemos en la imagen de la parte inferior derecha, también llamados mezquinos u ojos de pescado comúnmente. Otra zona que se puede afectar, la región del ano. Sí, tenemos condilomas causados por el virus del papiloma. La tercera imagen también es en la región anal. Estas otras verruguitas aquí que parecen muy, muy indolentes o muy incipientes, que se pudieran confundir con una verruguita común y corriente en la región del pene, que son verrugas más lisitas, oscuras, un poquito de un tono más oscuro del tono normal de la piel del paciente, o como en esta imagen de aquí abajo también, que si no se les da la importancia debida pudieran pasar desapercibidas, porque pues obviamente no tienen el mismo aspecto tan grotesco, tan feo que tienen las demás lesiones, que las hacen muy evidentes y que por lo general los pacientes buscan atención de manera más temprana, porque pues sí llama mucho más la atención, ¿no? Aquí tenemos otro paciente. Esta imagen es muy importante porque aquí estas verrugas crecen un poquito por debajo del glande, pero es una zona muy importante porque también hay que recordar que en el pene, justamente en la corona del pene, en esta zona de aquí, tenemos lo que se llaman pápulas perladas, unas glándulas que son normales en todos los varones, pero que pudieran semejar algunas verrugas por el virus del papiloma. Y por último, pues bueno, aquí otro paciente también que tiene algunos pequeños condilomas en esta zona del pene. Muy bien, basta de estas imágenes tan fuertes, ¿no? Las verrugas vulgares, que fueron las que les comenté en esta imagen y en esta, por ejemplo, que son de las más comunes, son tumoraciones o neoformaciones, crecimientos que tenemos de la superficie de la piel, tienden a ser, les repito, de un color muy parecido a la piel, a veces un tono un poquito más oscuro o hasta grisáceas, son uniformes, son lisas y por lo general son muy pequeñas, ¿ok? Estas no dan ninguna otra sintomatología más que el aspecto tumoral de las lesiones o de algo que no está en su sitio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos alguna cosa que
que está ahí, que antes no estaba, pues siempre es importante acudir a una valoración porque, pues bueno, como les dije, ¿no? Estas lesiones pueden verse muy indolentes y pueden pasarse desapercibidas, se multiplican y después el tratamiento pues se vuelve un poquito más complejo. Otro paciente con un condiloma combinado aquí en el pene muy importante, que estos ya son un poquito más agresivos, estos se refieren más a los serotipos 16 y 18 que pueden volverse cancerosos, como les comentaba en unas diapositivas anteriores. Estas sí son del color de la piel o de la zona específica donde se encuentran. Estas pueden tener lesiones múltiples, tienden a ser un poquito más pequeñas, excepto cuando ya están en fases más avanzadas, inclusive que ya se pueden considerar como lesiones precancerosas que adquieren un tamaño más grande. Otro punto muy importante, que la evolución de la enfermedad, estas lesiones pueden aparecer y quedarse del mismo tamaño, a veces pueden aparecer y multiplicarse, pueden aparecer y crecer, y en algunos casos las lesiones cuando son pequeñas pueden disminuir de tamaño y hasta desaparecer. Eso depende mucho de la respuesta de cada paciente. El diagnóstico es totalmente clínico. Esto hay que tener en cuenta nada más. El aspecto es clave, es básico, ¿sí? Hoy en día también nos guiamos mucho por estudios. Ya todas las personas, bueno, quieren llegar con un estudio, con el médico, quieren hacerse un estudio para confirmar el diagnóstico, pero bueno, sí nos brinda un poco de utilidad los estudios paraclínicos, el tener una biopsia de la lesión, el tipificarlo. Sin embargo, la observación, la identificación de las lesiones es la base del diagnóstico. Ya para los pacientes que tienen algunas lesiones subclínicas o son pacientes latentes, pacientes que han tenido relaciones de alto riesgo, pacientes que han tenido relaciones con personas ya identificadas portadoras del virus del papiloma, pues bueno, sí nos brinda un poco de ayuda la tipificación de las lesiones, sobre todo para monitorear el seguimiento que le vamos a dar a cada persona. En cuanto a las técnicas diagnósticas como tal, ¿sí? Podemos hacer una citología, colposcopía, histopatología, que es, en términos un poquito más sencillos, es tomar una muestra de esa lesión, mandarla a analizar con el patólogo, obtener un serotipo y en función de eso también determinar un seguimiento. Los diagnósticos inmunohistoquímicos como el antígeno viral en la lesión pues son métodos más avanzados, más complejos, pero pues tampoco nos van a aportar algo más con respecto al tratamiento del paciente. La detección de ADN también que nos sirve para identificar serotipos, son métodos un poquito menos complejos y lo más común y que seguramente todo el mundo conoce es la prueba de PCR, sí que es una prueba para identificar exactamente el tipo de virus y el serotipo del que estamos hablando, que es prácticamente la misma prueba que se utiliza hoy en día para el diagnóstico del COVID-19. Y bueno, una diapositiva muy importante, el método diagnóstico. No hay un método ideal, ¿ok? Su validez depende de la forma de infección. Entonces, podemos usar cualquiera de los elementos o de los métodos diagnósticos que tenemos, teniendo en cuenta como base, recuerden siempre la clínica, la observación de las lesiones y la identificación de una lesión maligna. Y lo más importante, que el método diagnóstico ideal tiene que ser rápido, tiene que ser económico, tiene que ser sensible, tiene que ser específico, no invasivo y que nos pueda ser capaz de tipificar el virus del papiloma humano. A veces no podemos tener todas estas condiciones, pero pues tratar de lograr tener la mayor cantidad de estos atributos para que el diagnóstico pues sea rápido, sea efectivo y pues nos brinde la mayor certeza. La prevención, también un punto muy importante, ¿ok? Solamente hay dos formas de prevenir el virus del papiloma humano. La abstinencia, ¿sí? Nunca teniendo relaciones, nunca teniendo contacto, ya que esto es un virus, como les puse anteriormente, que está distribuido mundialmente. La prevalencia es muy alta. Muchísimas personas son portadoras sin dar alguna manifestación. Y la segunda, pues el condón, el uso del preservativo. El único inconveniente del preservativo, a través o más bien debajo de la zona que quede cubierta por el condón, no va a haber transmisión del virus del papiloma humano. Sin embargo, pues el condón solamente va a cubrir hasta la base del pene y la región del pubis es una zona que tiende a ser afectada también muy comúnmente, y esto principalmente por la tendencia que se da al rasurado o al depilar la zona del pubis.
hay que tener en cuenta que el rasurado, por más delicado o gentil que sea, siempre va a crear pequeños cortes o lesiones en la piel, aunque sean microscópicas, que bueno, para el virus es una puerta amplia y grande para entrar y poder afectar la piel. Sin embargo, si la piel está sana, está íntegra, el riesgo de contagio es mucho menor y todavía menos si hay vello en el pubis. Entonces, la transmisión, como les dije, es por contacto directo. Los frotamientos, roce, la felación, el sexo oral, todos esos son métodos y formas de contraer el virus del papiloma humano, si no se utiliza un método de barrera que sea totalmente impermeable al paso del virus. Y bueno, las vacunas también. ¿Qué son las vacunas que nos interesan aquí para el virus del papiloma humano? Pues bueno, son las que nos sirven para prevenir la infección de los serotipos del papiloma. Estas no nos van a producir una infección como tal. Contienen una proteína que es inmunógena. ¿Qué quiere decir esta palabra inmunógena? Que nos va a generar una respuesta en el organismo de parte de nuestro sistema inmunológico para que identifique y combata el virus de manera directa, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el virus del papiloma es un agente que es muy poco inmunógeno, que no despierta una respuesta inmunológica en nuestro organismo y por eso las manifestaciones que da pueden ser asintomáticas, no dan ningún tipo de manifestación genérica y por eso también es que en la mayoría de los pacientes puede haber lesiones que crezcan y crezcan y crezcan y en la mayoría de los casos aumentan y se multiplican. En la minoría de los casos, pues sí pueden involucionar y desaparecer. Las dos vacunas que tenemos en México, Gardasil y Cervarix, ¿sí? Ambas se manejan en 3 dosis, por ejemplo al mes 0, al mes 2 o 1 y después al mes 6. Lo ideal, ¿ok? Lo ideal es que las mujeres principalmente se vacunen de los 9 a los 26 años, ¿sí? Esto es antes del inicio de la vida sexual activa. Sin embargo, hoy en día también pues ya se está extendiendo al uso en varones prepuberales y antes también de que tengan vida sexual activa. Ahora, esto no excluye a las personas que ya están sexualmente activas, que ya han tenido relaciones sexuales, inclusive que ya han manifestado o ya son portadores del virus del papiloma humano. Como les comentaba, el virus es un virus que genera una respuesta inmunológica muy pobre. Al hacer esto, pues bueno, no vamos a poder combatir el virus en las zonas donde no lo podemos ver. Y aquí es donde las vacunas tienen un rol importante porque sí nos ayudan a generar esa respuesta inmunológica que también va a combatir el virus. El tratamiento, ya para empezar a resolver qué vamos a hacer con estas verrugas tan feas. La primera parte del tratamiento obviamente consiste en la erradicación de las lesiones y estas las vamos a erradicar con algún medio físico, químico, ¿sí? O alguna crema que el paciente se va a aplicar. Los químicos más comunes, la podofilina y el ácido tricloracético, estos deben ser aplicados por un profesional de la medicina, ya que son muy fuertes o se deben aplicar bajo una vigilancia muy estricta. La crioterapia, que es la terapia con nitrógeno, la electrocirugía o la resección y rasurado de las lesiones por un método quirúrgico. Y ya las que se puede aplicar el paciente específicamente, que estas son un poquito más seguras, más benévolas, también teniendo en cuenta que son más tardadas, la podofilotoxina y el imiquimod al 5%. Y esta es la más importante de todas. El objetivo de todos los tratamientos del virus del papiloma es el de eliminar las verrugas. Eliminar la infección lo único que va a lograr es un sobretratamiento y en la mayoría de los casos lesiones por quemaduras, lesiones por sobretratamiento que puede generar, por ejemplo, en el meato del pene o en la uretra, puede generar lo que se llama estenosis o estrecheces, puede generar deformaciones o cicatrices en la zona de los genitales que también a la vez se pueden prevenir. No queremos, si un paciente que ya ha tenido virus del papiloma humano no tiene verrugas, no tiene nada visiblemente comprobable, con eso nos podemos quedar satisfechos y tranquilos de que el paciente no va a tener ningún problema. Una pregunta muy común, bueno, pero lo voy a transmitir. La respuesta es no. El virus por lo general no se transmite a menos que haya lesiones activas. Y en pacientes que están inmunológicamente sanos y que tienen una piel sana, no deberían tener mayor problema. Entonces, vamos a tratar de no sobretratar a los pacientes,
¿sí? Y tampoco, yo sé que todo este tema genera un poquito quizás de ansiedad o de temor al respecto de, pues soy portador, lo tengo, me va a dar cáncer, me van a hacer feo todas las personas, no voy a poder tener hijos, etcétera. Pues no, no se preocupen. Mientras no tengan verrugas, realmente están en buenas manos. Y pues bueno, les quiero agradecer el espacio y el tiempo. No quise hacerlo muy largo, sé que es un tema complejo. Y pues bueno, eh, aquí está, vamos a regresar aquí. Es un tema complejo y creo que hay muchísimas preguntas o Así vamos a es, Doc. poder, De hecho, sí, nos están haciendo varias preguntas, mucho más en Facebook, ahorita en Zoom. Quienes estén por aquí y ya tengan dudas, con gusto irlas colocando en la casillita de preguntas y respuestas. Doctor, muchísimas gracias. Creo que estuvo súper bien explicado, muy entendible para todos los que nos estaban oyendo. Y empiezo haciendo preguntas porque sí, en efecto, ya hay varias, casi desde que empezó. La primera que nos hacen es, ¿cómo se diferencian las pápulas perladas de las verrugas del papiloma? bueno, la primera que nada, las pápulas perladas son una serie de glándulas, parecen como puntitos, como barritos blancos y sobre todo la ubicación que tienen, que es en la corona del glande. El glande sería la cabeza del pene y la corona sería la parte que sobresale por detrás del glande, ¿sí? Y se encuentran en más o menos como en una corona, ¿sí? Como en un halo se encuentran se pueden encontrar en toda la circunferencia del glande y por lo general hay una de cada lado del frenillo por la parte inferior del pene. Estas lesiones se tienen desde la pubertad, ¿sí? No aumentan, no salen más, no de repente salen ya en la edad adulta. Estas son digamos, partes del cuerpo que siempre han estado ahí. Una verruga, un papiloma, pues es algo nuevo, es algo que crece de repente y que sí definitivamente no estaba antes y que puede modificar su tamaño, su número, su forma, ¿ok? A lo largo del tiempo. Claro, hay que estar como observando si saldría algo distinto, ¿no? Claro que sí. Bien, nos ponen por aquí. En el caso de la vacunación en el adolescente, ¿cuál es la edad recomendada para la vacunación? Me parece que en hombres. Ok, bueno, de hecho esto es igual para hombres y mujeres en los adolescentes en general. Lo ideal, sí, es que se apliquen las vacunas antes del inicio de vida sexual activa. Aquí hay un punto muy importante y qué bueno que hicieron esta pregunta porque vale la pena aclararlo. Las vacunas no son vacunas universales. ¿A qué quiero decir con esto? El Gardasil, por ejemplo, cubre contra 4 serotipos principalmente, que son los más comunes y los más agresivos. Cervarix cubre sobre 2, el 16 y el 18, que son un poquito más cancerígenos. Eh, la vacuna nos va a proteger contra esos serotipos de manera directa y de forma indirecta nos protege contra unos 8 serotipos más también. Sin embargo, el objetivo es, digamos que prevenir el contagio de los más frecuentes y los más agresivos. A pesar de la vacuna, se puede dar el contagio de otros serotipos del papiloma, aunque ya son un poquito menos agresivos, pero puede estar ahí. Entonces, lo ideal sí, de todas formas, es ponerlo antes de que haya cualquier contacto sexual para disminuir ese riesgo. Que llegan a variar. Entonces, Doc, encaminado con esto mismo que estamos platicando, nos hacen dos preguntas. Uno, si hay vacuna para adolescentes varones y dos, ¿qué vacuna es la recomendada? Ya que a nivel público únicamente en las escuelas existen campañas de vacunación en las niñas y no en los niños. Así es. Desafortunadamente, pues sí, en nuestra realidad el sistema de salud contempla en la vacunación universal, ¿no? La vacunación gratuita para todos, solamente a las niñas. ¿Por qué a las niñas? Porque a las niñas son las que más se ven afectadas por el cáncer cervicouterino. Eso está cambiando. Sí, también esto parte de un paradigma del siglo pasado, y del siglo pasado me refiero a finales de los 1900, donde la incidencia de cáncer cervicouterino en México era altísima, donde también había muy poca información a los pacientes y pues se vivió otra realidad en nuestro país, ¿no? Y eso está cambiando, también ya las mujeres buscan mucho más atención médica, ya hay mucho menos tabú con respecto a ir a revisarse con el ginecólogo, y es lo importante, ¿no? En el caso de las mujeres, forzosamente tienen que ir al ginecólogo para poder detectar alguna lesión en el cuello del útero, en el cervix.
En el caso de los varones es mucho más fácil porque, pues bueno, cualquiera en un día común y corriente en el baño, pues se puede ver si hay algo que está creciendo en el pene al tener genitales externos, ¿no? Esa es la única, la diferencia y por eso es un poquito más de énfasis en la mujer. Pero pues bueno, el varón también no se debe descartar porque al final, pues bueno, hacen falta dos personas, ¿no? Para que haya transmisión. Claro, así es. Doctor, igual en Facebook nos colocan, ¿cómo saber cuando el pene de un hombre está sano totalmente y no tiene papiloma, ya que comenta que algunas veces pues no se refleja? Ok, bueno, si, como les puse en la última lámina, si no hay verrugas visibles, realmente no tienen de qué preocuparse. Si aún así tienen alguna duda, alguna inquietud, se ven alguna lesioncita, alguna verruguita, alguna cosa en el pene que les llame la atención, lo ideal es mejor acudir a una consulta, ¿sí? Porque también no es lo mismo una revisión, en el caso de los varones, viendo solo desde arriba a una distancia, o inclusive si alguien está ayudando al paciente, pero que no tenga experiencia en identificar las lesiones, lo ideal es mejor es ir al médico, acudir a una consulta y salir de dudas, ¿no? Descartar, claro. Insisto, si no hay lesiones, realmente pueden quedarse tranquilos. Bien. Bien, doctor. Por aquí igual nos comentan, saludos desde Ixtapaluca. ¿Qué recomendaciones hay para los pacientes ya infectados y que quieren tener contacto sexual sin protección? Bueno, primero, en el caso de los varones así, una es corroborar que realmente no haya ningún dato de infección activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya verrugas, que no haya condilomas, que no haya ningún tipo de lesión activa, algo visible, ¿ok? Una vez descartada esta parte, se debe valorar también a la mujer, bueno, y en su caso con el ginecólogo. Si ninguno de los dos presenta ningún dato de infección activa, nuevamente, no hay verrugas, pueden tener relaciones sexuales de manera regular. Esto no exime a ninguna de las dos partes a dejar el seguimiento, a no darle seguimiento al caso, ¿no? A no acudir a revisiones. Ya teniendo una vez las lesiones, pues bueno, la segunda vez es mucho más fácil identificarlas. Entonces, sí teniendo lesiones, no es recomendable tener relaciones sexuales, inclusive con condón, porque la misma fricción de la relación sexual, una verruga es tallarla, ¿sí? Y eso aumenta el riesgo de que se disemine a otras áreas, inclusive por debajo del condón. Entonces, si hay lesiones activas, no hay relaciones sexuales. No hay lesiones activas, pueden tener relaciones sexuales de manera segura. Sí, perfecto. Por aquí nos ponen, eh, ok, una vez que se realiza la eliminación de las verrugas, ¿es útil la aplicación de la vacuna? ¿Y cuál es el esquema a seguir? ¿Es el mismo que los adolescentes? Y encaminada con esa, doctor, igual nos hacen una que dice que si ya eres activo sexualmente, te puedes vacunar. Ok, también muy buenas preguntas. Bueno, vamos atrás para adelante. Si ya eres activo sexualmente, ¿te puedes vacunar? Sí, sí te ayuda a prevenir futuros contagios del virus del papiloma. Nuevamente, no debe tomarse la vacuna también aquí como un pase, ¿no? Ya me vacuné, ya puedo hacer lo que quiera. Eso no implica eso porque nuevamente las lesiones, pues solamente, más bien las vacunas, perdón, solamente protegen contra algunos serotipos muy específicos. Aún así se puede dar un contagio de otros serotipos, aunque menos agresivos, pero pues también que van a requerir tratamiento y van a requerir alguna atención. ¿En qué pacientes, por ejemplo, si ya tuvieron lesiones o ya tuvieron alguna manifestación, por qué se recomienda la vacunación también o una vacunación post-tratamiento? Hay zonas que pueden estar latentes nuevamente, ¿no? Zonas donde puede haber el virus, no ser visible, y en un paciente que, por ejemplo, lo tratamos, le quito verrugas, las quemo, se tratan de cualquier manera, se eliminan. Al mes está otra vez con verrugas, al mes otra vez con verrugas, y están presentando una recurrencia muy frecuente, pues sí nos ayuda en esos casos, sobre todo, la aplicación del virus de la vacuna, perdón, para precisamente eso, prevenir esa recurrencia y también que nuestro sistema inmunológico nos ayude, ¿sí?, a tratar el virus, y esto sí disminuye considerablemente la frecuencia con la que se presentan esas verrugas. Bien, muchas gracias, doctor. Por aquí igual nos ponen. Las verrugas simples, muy frecuentemente encontradas alrededor del cuello o en espalda, su etiología también
debe considerarse de transmisión sexual? Ok, muy bien, esa es otra excelente pregunta. Ya no incluye eso, pero bueno, sí es muy importante siempre hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que se parecen al papiloma, pero no son papiloma. Este tipo de verruguitas a las que se refieren se llaman fibromas y son muy comunes en la zona de los pliegues. Suelen salir mucho en el cuello, ¿sí? Hay personas que les salen muchísimas aquí en el cuello, en las axilas, en los pliegues de la ingle, pueden salir en la espalda también, en la zona de las nalgas, debajo de los pliegues glúteos. Estas no son verrugas de papiloma, estos se llaman fibromas cutáneos, es una condición de la piel y aunque sí, pues visualmente pueden no ser agradables, pero no son infecciosas, uno, no son transmisibles y no son causadas por el virus del papiloma humano. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, vamos a intentar ir contestando las más que podamos porque están haciendo muchísimas preguntas. Nos da Mira, déjame muchísimo gusto. complementar aquí Claro, adelante. una que estoy viendo aquí también que nos dicen, buenas noches doctor, muchas gracias por su participación. Las 3 dosis de la vacuna del VPH nos protegen contra, por toda la vida o tenemos que revacunarnos a cierta edad. La ventana de vacunación que brinda esto es de 5 años más o menos, entonces sí, en personas con vida sexual activa se recomienda revacunarse cada 5 años. En aquellos que se vacunaron en la adolescencia, digamos que no tienen que empezar o reforzar el esquema hasta que inicien vida sexual activa si ya este es mayor a 5 años de la aplicación previa. Perfecto. Encaminado con eso mismo, Doc, nos preguntaban dónde se puede conseguir la vacuna para varones. Esa es, la aplica cualquier urólogo, se las puedo aplicar yo con muchísimo gusto. Si no tienen un urólogo cercano, los ginecólogos también manejan mucho las vacunas Gardasil y Cervarix. Entonces, bueno, eso acérquense a su médico y se las podrá aplicar sin ningún problema. Perfecto. Mira, aquí hay otra pregunta también que dice, ¿recomienda que se aplique las 2 vacunas o solo una? De hecho, lo recomendable es que se apliquen 3 vacunas, ¿sí? La primera, que siempre es en la primera visita, ya dependiendo del tipo de vacuna, se aplica el primer refuerzo al mes 1 o al mes 2, y de ahí al mes 6 desde la primera vacuna. Son 3 dosis, ¿sí? Lo ideal es que se apliquen las 3 dosis, porque las 3 dosis son las que generan una inmunidad lo suficiente para que sea larga y duradera. Nuevamente, ponemos el ejemplo que tenemos más cercano ahorita con el COVID-19. Si una vacuna no te sirve, una vacuna da un periodo de inmunidad muy corto. Con las 2 dosis, este periodo se alarga y pues la protección es la que se espera entonces. Claro. Súper bien. Perfecto. Que aquí nos ponen, ¿es posible contagiarse del virus del papiloma humano en un baño público, por ejemplo, baños de vapor? Sí y no. Sí, no, porque esa pregunta me la hacen muy, muy frecuente. ¿Por qué sí y no? Como les dije, el virus se contrae por contacto directo, ¿sí? Si hay alguna persona, digamos, algún portador, vamos a crear un escenario un poquito complejo. Alguna persona portador de papiloma que tenga verrugas, que tenga las lesiones muy visibles, llega a acostarse con la zona que está afectada, digamos, en una banca, así descubierta, sin una toalla, sin nada, e inmediatamente después viene otro y se sienta justo en esa misma zona, hay una pequeña posibilidad de que eso suceda. Sin embargo, pues realmente cualquiera que ir a un baño público, a un vapor, un sauna, pues normalmente uno ni se arrastra por el piso, ni se arrastra por las bancas, entonces es un poco difícil ese contagio, ¿no? Es una muy buena excusa realmente para algunas personas, pero la realidad es que se contrae por contacto sexual, ¿no? Por contacto directo. Y la única razón por la que esa área estaría en contacto con alguien más, pues es teniendo relaciones sexuales, es la realidad. Ok, perfecto. Nos ponen por aquí. El uso de la podofilina, me parece, es el tratamiento más antiguo. Lo usábamos en forma de toque sobre la lesión en forma repetida hasta su desaparición hace 40 años aproximadamente. ¿Sigue considerándose como cáustico? Así es la podofilina es una resina que quema, básicamente. De hecho, el contacto con la piel la quema. Sí se sigue utilizando, yo lo utilizo muchísimo, es muy, muy práctica, muy útil y muy efectiva.
sí hay que tener ciertas pautas de cómo aplicarla en diferentes zonas, obviamente en zonas más gentiles. Hay que usarla con mucho cuidado. No se puede utilizar en todas las verrugas tampoco. Se debe utilizar sobre todo donde hay piel queratinizada, la piel externa, vamos a llamarlo así. En el caso del pene sería la parte externa del prepucio y toda la parte que quede por debajo de la cabeza del pene, y en el pubis se puede aplicar la podofilina. No se puede aplicar la podofilina en el glande, ¿sí? O en la cara interna del prepucio, porque esto ya eso lo llamamos una mucosa. Ahí es extremadamente agresivo. Para las verrugas plantares, los mezquinos, los ojos de pescado, las que salen en las manos, en zonas que son mucho más ásperas y más resistentes, sí se puede utilizar un poquito más agresivamente, y es un excelente tratamiento. Bien, nos ponen por aquí. Leí que las lesiones de BPH pueden remitirse en algunos años. ¿Qué tan cierto es eso? Es totalmente cierto. Sí, algunos pacientes, lo que pasa, se involucionan las lesiones, simplemente les desaparece. A veces tardan, es poco el tiempo, en cuestión de meses pueden llegar a desaparecer las lesiones. Aquí una recomendación importante, pues sí puede desaparecer solo, pero todo el tiempo que uno esté con lesiones y teniendo relaciones sexuales es estar transmitiendo y pasándoselo a alguien más, y en uno mismo híjole, eso es tomar un riesgo, creo que innecesario, el no atenderse de eso, porque la posibilidad de que disminuya es pues, probablemente menor a la posibilidad, al riesgo de que tienes, de que te salgan más, se rieguen, aumenten de tamaño, Exacto, de es justo número. lo que iba a decir, puede empeorar. Exactamente, es mucho más probable que empeore a que mejore, ¿no? Y entonces, en vez de tratar una verruguita chiquita, pequeña, ahora hay que tratar 10 verrugotas o 20 verrugas en mucho más zonas. Hay que ser mucho más agresivo, el tratamiento es más difícil, es más largo, la recurrencia es más prolongada, y pues bueno, el resultado también cuesta más trabajo lograr un resultado óptimo. Claro, al final sale peor. Siempre, es que siempre llegamos en los seminarios a justo este punto, que es recordar muchas veces todos, incluyéndome, ¿no? Cualquier cosita que dudes de tu cuerpo, algún cambio, no quieres ir. Lo primero que dices es, no voy a ir porque, y si sí es algo, ¿no? Y al final, si sí es algo, de todas maneras, lo es. Y si te esperas, va a empeorar. Entonces, siempre tomamos este punto en todos los seminarios, de todo lo que siempre ha tratado es, mejor ve, sácate de dudas, y si vas en ese momento, el tratamiento quizás sea mucho más fácil que si vas en 2 meses o 6, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre la prevención. De hecho, ya la medicina hoy en día se está enfocando más a la prevención, al detectar lesiones de manera temprana, a detectar casos tempranamente, a que esperar a tratarlos, ¿no? Siempre es mucho mejor la evolución de los pacientes, tratar una enfermedad en una fase inicial, latente, a que Claro. una enfermedad en un estadio muy avanzado, y en algunos casos, pues bueno, no se logra ya inclusive un resultado favorable, ¿no? Se tiene que vivir con las consecuencias de las acciones, entonces mejor tratarlas de forma temprana. Mejor de una vez. Exactamente. Nos ponen por aquí. Esta igual ya nos la hicieron 2 veces. ¿Por qué hay probabilidades de que se dé con más frecuencia cuando hay más de 3 parejas sexuales? Simplemente es una cuestión estadística, no es de que 3 parejas sexuales, porque pueden ser 3 parejas que quizás sea su primera relación sexual y que nunca hayan tenido relaciones, pero pues como todo, es una cuestión de probabilidades, ¿no? A mayor número de parejas sexuales, como es un virus que está tan extenso, tan ampliamente distribuido en todo el mundo, pues obviamente teniendo varias parejas es mayor el riesgo de un contagio. Claro. Tan sencillo como eso, ¿no? Doc, nos ponen por aquí. Sobre las verrugas que comentó que pueden estar en las manos, ¿pueden transferirse a otra persona? O sea, Sí, el virus. sí. Ese tipo de lesiones en las manos y en otras partes del cuerpo se dan mucho más comunes. Digamos que volviendo un poquito al tema del baño de vapor, por ejemplo, si las lesiones que estén en manos, en las extremidades, son más fáciles de transmitir a través de objetos o fomites, o objetos de uso cotidiano, objetos que tocamos en todas partes. Estas verrugas plantares, obviamente, en un lugar
húmedo y caliente, como puede ser un baño, ¿sí? La piel se macera, la piel, digamos, se vuelve un poquito más lábil o es más probable que entre el virus en estos lugares. Pero bueno, específicamente tratando el tema de las infecciones de transmisión sexual, pues bueno, virus que está en genitales se transmitió por esa vía nada más, ¿no? Qué nervioso. Nos ponen por aquí. La crioterapia sería la elección principal cuando existan múltiples lesiones y sería mejor en hacerlo en quirófano. Realmente el método de eliminarlas, ¿no? Mencioné la crioterapia, la electrofulguración o la cirugía. Depende mucho de la preferencia del médico y de las condiciones de cada paciente. No hay no es una fórmula mágica, ¿no? Que nos diga, bueno, si tiene 3 verrugas, tiene que ser con crioterapia, si tiene 4, ya hay que hacer electrofulguración, y si tiene 5, hay que hacerlo en quirófano. Depende mucho del estado del paciente, ¿no? Hay pacientes que también no son aprensivos, que desean y prefieren resolver eso ya, ¿sí? Se puede hacer esto perfectamente en el consultorio sin mayor problema. O puede haber pacientes muy nerviosos, muy preocupados, o niños pequeños que quizás también no cooperen, ¿sí? Que prefieren, no, pues bueno, mejor prefiero pasarlo a quirófano, sedarlo, para que esté tranquilito y ahí en quirófano quitarle las lesiones con más facilidad, ¿no? Y más tranquilidad para el paciente también. Entonces, al final depende mucho del médico y de las condiciones específicas del paciente, ¿no? Claro, igual que en todo es como personalizar cada caso. Exactamente, es personalizar cada tratamiento. Sí. Nos ponen por aquí, si se aplica un esquema incompleto de la vacuna, ¿cuánto tiempo tenemos permisible aplicar la vacuna o cuándo se considera que debemos reiniciar el esquema? Bueno, no hay una respuesta también ahí muy precisa, depende mucho de cuántas vacunas son las que se hayan aplicado. Si se pone la primera dosis y en un periodo de 6 meses no viene un refuerzo, pues sí, definitivamente hay que empezar el esquema nuevamente. En pacientes que han tenido 2 dosis, por ejemplo, y que la última se llega a prolongar, sí se puede prolongar de acuerdo al manejo o a las instrucciones que recomiendan los fabricantes de la vacuna, de 8 hasta 10 meses como máximo. Sí, pero bueno, siempre es lo ideal. Estas son vacunas. Hoy en día realmente ya el mundo es muy chiquito y es por alguna situación difícil, no sé si alguien llegara a salir del país o encontrarse en algún lugar muy lejano, lo más probable es que pueda conseguir la vacuna de todas formas. Y pues bueno, estando en México esto hay en todos lados, ¿no? Realmente no es algo difícil de conseguir, no es algo extremadamente raro. No hace falta especialistas necesariamente para aplicar la vacuna. Entonces, pues solamente es disciplinarse también con el tratamiento y no dejarlo pasar, ¿no? Porque es algo que puede ser muy delicado. Claro. Doc, ¿y los costos son accesibles? Que de igual forma son algunas preguntas que nos hacen. Los costos de la vacuna oscilan de 3,000 a 4,500 pesos más o menos cada dosis. Ah, es lo que yo Y bueno, y obviamente son en un periodo de 6 meses que se ponen las 3 inyecciones, ¿no? Entonces, sí, en el sector privado pues son un poquito más caras, pero bueno, en el sector público desafortunadamente solamente son gratuitas para las niñas y en edad prepuberal. Así es. Perfecto. Nos escriben, ¿el virus puede ser transmitido por contacto a un niño? Sí, 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 sí. De hecho, pues los niños tocan todo, ¿no? Ahí es donde les hablaba de los fomites o los objetos de uso cotidiano. El fomite más grande de todos, ¿no? Que es, lo manoseamos y lo tenemos y lo ponemos en todos lados. Sí pueden llegar a transmitir el virus del papiloma humano. En niños con lesiones en genitales, siempre se debe sospechar de abuso sexual, porque bueno, no es lo común en niños, ¿eh? No es lo común en niños. Ujú. Uf, qué complicado. Sí, sí. Nos escriben, ¿los varones mayores de 65 años son grupo de riesgo? No, realmente no. Por lo general la vacuna, para empezar, los varones de 65 años son muy pocos los que mantienen una vida sexual activa, la realidad, no por ponerle un tabú ni decir que no. O sea, sí hay varones, sí he tenido pacientes, de hecho tengo un paciente más o menos de esa edad, por ahí de los 60 años, que lo vacuné hace algunos meses, terminó su esquema, porque pues era un paciente que estaba en muy buen estado de salud y pues tenía también una vida sexual muy activa.
Entonces, pues bueno, sí es un paciente ideal. Si no es un paciente con vida sexual activa, pues realmente no tiene ningún caso aplicarle la vacuna. Bien. Preguntan, ¿puede haber VPH en el semen? Sí, sí se puede transmitir el virus de papiloma a través del semen. El semen nada más va a ser un vector, va a ser algo que lo va a transmitir y sobre todo cuando el virus del papiloma se encuentra en algún trayecto de la uretra o en el meato, como les decía, el orificio por donde sale la orina a través del pene. Sí, puede haber transmisión del virus, o sea, puede pasar. Sí, también llegan a haber lesiones, por ejemplo, en pacientes que practican la felación o el sexo oral, se pueden presentar en las cuerdas bucales la presencia del papiloma o en la laringe. Entonces, sí, no es muy frecuente, no es lo habitual, pero sí se puede dar también. Bien. Por aquí igual en Facebook preguntan, en caso de que una pareja se detecte VPH en la mujer por medio de Papa Nicolau y esta necesite tratamiento con, o por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento para el hombre? La eliminación de las verrugas, ¿no? Puede ser con cualquiera de los medios físicos, ya sea quemarlas, coagularlas, congelarlas, aplicar algún químico para eliminarlas o un rasurado quirúrgico. Es básicamente eliminarlas físicamente, ¿no? Quitar las lesiones físicamente y en pacientes que tengan recurrencia o que estén presentando la infección con más frecuencia, pues bueno, la aplicación de la vacuna. Y mira, aquí hay una pregunta que quiero contestar que está muy interesante Claro. también. Comenta que si se deben vacunar a los chicos con las dos vacunas que se mencionaron, no. Es una u otra. En el caso de los varones, la más recomendada es la de Gardasil, porque tiene protección contra más serotipos y sobre todo contra serotipos que producen verrugas o lesiones que son un poquito más frecuentes en los hombres. Bien, igual acá nos ponen un caso. Si se tuvo contacto con una persona que se sabe portador de serotipo 16, ¿cuál sería el riesgo de ser contagiada y la vacuna después de ese contacto aún sería útil? ¿Y cuánto tiempo después del contacto se podría saber si ocurrió el contagio? Ok, bueno, muy buena pregunta también. No en todos los contactos se va a dar la infección. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que pueden tener relaciones sexuales con alguien que sea portador y no manifestar nunca la infección. Por eso la importancia en el caso de las mujeres específicamente, de acudir al ginecólogo, de hecho es lo que se recomienda, ¿no? Todas las mujeres una vez que inician vida sexual activa, tienen que ir por lo menos una vez al año a hacerse la colposcopía, el Papa Nicolau, ¿sí? Y ¿por qué? Porque lo que sea que puedan adquirir no se puede ver a menos que le hagan alguno de estos dos procedimientos, ¿no? Entonces, lo más recomendado es más de que si me puede dar o no me puede dar, es ir a revisarse. Sí, y en el caso de los varones también, sí, que de hecho también ocurre con mucha frecuencia, ¿no? La mujer va a atenderse, va a hacerse la colposcopía y pues de repente, ¿no? Les dan la noticia, tienes papiloma, entonces tu novio, tu esposo se tiene que ir a revisar. Y muchas veces el paciente, el varón, llega sin ninguna lesión. ¿Por qué? Porque no siempre se da el contagio. Les repito, depende del tipo de relaciones sexuales, depende del estado inmunológico del paciente. Hay personas que no se infectan porque o pues, son portadores asintomáticos. Simplemente su sistema inmune es capaz de eliminar el virus y no presentarlo. Pero bueno, en el caso de los varones se ve. En el caso de las mujeres, tienen que ir con el ginecólogo forzosamente, ¿no? Así es, de hecho hay algunas preguntas que tienen que ver con mujeres, esas no las hice, pero con muchísimo gusto, esas personitas que nos escribieron, con mucho gusto programamos con ginecología un seminario ahora encaminado a mujeres con este tema para que podamos abordar ahora las preguntas del otro lado. Y por último, doctor, nos preguntan por aquí, en niños, ¿cuál sería la edad oportuna para aplicar la vacuna? Me parece que mencionó que a partir de los 9. Sí, más o menos a los 9, entre 9 y 11 años, lo ideal en los niños es antes de que empiecen a tener relaciones sexuales y esto inclusive antes de que el sexo sea un tema, entonces por lo general se ponen antes de la pubertad, ¿no? Justo antes de la Claro. pubertad, que es en esa edad de los 9 a los 11 años por lo general, que ya están grandecitos, pero todavía no llegan pues no empiezan con la pubertad, básicamente. Exacto, que puede ser
un momento perfecto porque aunque inicien, quizá no lo van a platicar con los papás, ¿no? Entonces, mejor justo Exactamente. antes de que llegue ese tema que podría ser normal. Así es. Doc, pues me parece que concluimos prácticamente todas las preguntas. Espero no haberme saltado alguna. Y pues adicional a eso hay muchísimos comentarios de felicitación, de agradecimiento. Por aquí nos ponen, lo felicito por su estupenda presentación, sobre todo tan explicativa para los pacientes. Estoy seguro quedó muy claro su diagnóstico y tratamiento, muy didáctico. Yo pienso lo mismo y hay muchos comentarios similares que ya podrá ver ahorita en Facebook al ratito. Entonces, doctora, muchísimas gracias por este tiempo brindado. Espero no sea la última vez que hagamos un seminario. Y igual agradecer muchísimo a todas las personas que estuvieran conectadas. Tuvimos un aproximado de 120 personas conectadas en vivo todo el tiempo. Entonces, les agradecemos igual muchísimo y recordarles que este tipo de seminarios los realizamos cada 15 días Hospital Puebla para seguir conociendo sobre temas de todas las especialidades. Siempre hay temas distintos, especialidades diferentes. Entonces, si tienen algún tema a tratar, como por ejemplo ahorita que salió, que lo vamos a abordar con ginecología, con muchísimo gusto en nuestras redes sociales podemos recibir esas recomendaciones y con mucho gusto los vamos agendando. Entonces, pues no me queda más que agradecerle, doctor. No, pues muchas gracias a ti también, Marisol, y al Hospital Puebla por la invitación. Y ya nada más como último mensaje es, ante la duda, acudan al médico y revísense. Y las mujeres, revísense, sí o no, sí o sí. Doc, ¿dónde lo pueden Gracias. encontrar? Yo me encuentro ahí en el Hospital Puebla, estoy en el consultorio 1115. Los teléfonos de contacto los pueden encontrar también en la página del directorio del hospital. Y pues cualquier duda, también estoy a sus órdenes ahí en el consultorio o por el WhatsApp. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.